Hola a todos, ¿cómo están? Comenzamos con este primer programa para hacer un periodismo acorde a esta época. Todos los que venimos de medios de comunicación, sobre todo corporativos, hemos tenido que hacer un gran proceso interno, por supuesto, y por algo pasamos por esos medios además, para poder hoy beneficiarnos con esta bendición que son los canales de comunicación, de redes sociales y demás, que ya no llamamos alternativos, sino que se convierten definitivamente en los medios que nos dan información. Por supuesto, siempre, como decimos, con todo el discernimiento que cada uno de nosotros sea capaz de desarrollar en estos momentos en que precisamente el discernimiento es la columna vertebral de este programa que estamos tratando de cambiar los seres humanos como humanidad, como raza. Me refiero a esto, a todos los chips que tenemos acá, en esta maravillosa mente que nos configura y que nos hace manifestar todo lo que nos rodea. Por supuesto que cuando se hace desde el subconsciente, las manifestaciones dejan mucho que desear. Y en este proceso que estamos atravesando todos, juntos con nuestro planeta, con Gaia, este proceso de ascensión, lo que definitivamente se pone en juego es nuestra capacidad de poder discernir. Entonces, el nombre del programa es una propuesta a que nos vayamos preparando para lo que viene. Y entonces aquí sí se erige como una figura máxima dentro de nuestro corazón y de nuestra mente, la conciencia de esperanza. Esperanza es una conciencia, en todo caso también a nivel arcangélico es la arcangelina, el complemento divino femenino del arcángel Gabriel, rayo blanco, el discernimiento, la luz, el razonamiento, la capacidad de pensar y esta esperanza que todos tenemos, todos aquellos que estamos proponiéndonos ver más allá de lo que nos cuentan, ver más allá de lo que leemos, de lo que escuchamos, de lo que vemos en la calle cuando salimos, ver más allá incluso de nuestras propias realidades, porque también son circunstancias, eventos que vamos construyendo muchas veces sin darnos cuenta. No somos los seres humanos todavía en este planeta Tierra permanentemente conscientes o conscientes al 100%, si no ya hubiéramos ascendido. Entonces, en este proceso transicional en el que estamos, primero tuvimos 2 años y pico, 2 años y unos meses más de un virus. Y ahora, por un cambio que obedece a muchas variables que vamos a ir analizando en este programa, por supuesto, tenemos un casco puesto en la cabeza, con un arma en la mano, y el monotema del momento es la guerra. Entonces, por supuesto que vamos a empezar este programa hablando de la guerra. No podemos sino quedar dentro de un agujero que no precisamente sería negro, sería denso, pero no por negrura oscura cósmica, sería denso y oscuro por karma, no transmutado. Entonces vamos a tratar de salir de ese agujero, que lo no transmutado impide a muchos seres vivir dentro de ese agujero, con los ojos tapados y con la boca tapada y con los oídos tapados, y empezar a correr esos velos, esos trapos que tapan la boca y todo aquello que no permite ver y que no permite oír. Y por supuesto apelando al querer ver y al querer oír. El que quiere oír, oye. El que quiere ver, ve. Y el que no, sigue su proceso evolutivo. Entonces, este programa le pusimos este nombre de prepararnos para ser los nuevos líderes del mundo que viene. Muchos de nosotros nos estamos preparando desde hace cientos y miles de encarnaciones, y en esta un montón también, pero todos los que estamos en el planeta Tierra en este momento, aún aquellos que están muriendo, están cumpliendo con un rol determinado, y esto es importante también
que lo tengan en cuenta a la hora de poder ver y tratar de analizar lo que pasa, lo que le pasa a la humanidad en este momento, colectivamente, y también, por supuesto, a ustedes en sus familias, en los grupos de los que forman parte, que puedan ver que todo aquello que no ha sido transmutado es lo que está siendo puesto de relieve en la tele cada vez que uno escucha noticias. Ustedes se preguntarán, pero ¿y la guerra qué? Y la guerra tiene varias implicancias a la hora de analizar por qué una guerra en este momento o por qué después del virus una guerra. Y como todas las cosas que vamos a analizar en este programa, yo les pido que tengan siempre presente esto. Sé que es difícil, pero empiecen a hacer un trabajo de materia mental para poder sutilizar cada vez más lo que aquí tenemos y poder empezar a razonar un poco más libremente, y ahí sí en el camino del discernimiento, porque si no va a ser imposible poder discernir. Tengan en cuenta que todo lo que escuchamos, lo que podamos analizar, siempre van a ir en dos carriles paralelos porque jamás se van a poder tocar, como si fueran dos pasillos, o dos líneas o dos calles, donde un mismo evento, un mismo hecho, una misma noticia, una misma información puede ser leída desde este lugar o desde este otro. Exactamente. Por supuesto que el análisis y las conclusiones van a ser opuestas, van a ser duales, pero tengan en cuenta que cada cosa de la que se anotician puede ser analizada desde esos dos lugares. Entonces vamos preparando el terreno para esos nuevos liderazgos, vamos preparando nuestro propio terreno mental y emocional para estar a la altura de las circunstancias, vamos preparándonos todos los días con aquello que pasa, viendo de qué manera nos involucra a nosotros y de qué manera podemos trascender eso que pasa, aún siendo una guerra. Entonces, compartiremos este espacio, la invitación a que lo compartan, a que si les gusta se suscriban, a que dejen sus comentarios también para tratar otros temas o ver si estamos siendo lo suficientemente amplios como para argumentar esto que les quiero día a día ir mostrando. Entonces les decía que vamos a comenzar, por supuesto, hablando de la guerra. Una guerra tiene un axioma, toda guerra, desde el principio de los tiempos, y siempre ha habido guerras en todos los sistemas planetarios, y el nuestro, por supuesto, que no escapa de ello. Y eso es bien interesante también para poder ver las implicancias que tienen las guerras a nivel terrestre, ¿no? en este plano dimensional. Pero todas las guerras, desde el principio de los tiempos, se ganan con desinformación. Esa es la clave. Gana el que más capacidad tiene de diseñar estrategias de desinformación. Entonces, nunca antes la humanidad en este planeta bendito ha estado tan llena de medios de comunicación que en tiempo real van contándonos una guerra. Es muy común en estos días escuchar a intelectuales, filósofos, periodistas, estamos hablando desde Argentina, pero ocurre en todas partes del mundo, que relatan algo que causa bastante escozor, pero es así y mucha gente lo está viviendo, y es que han dejado de ver series, documentales o películas en la tele para empezar a ver la guerra. O sea, los tiempos de ocio, de distracción o de información ya no los ocupan en ver documentales, series o películas, sino que los ocupan en ver la guerra en tiempo real, transmitida como por cadena oficial por todos los medios que están cubriendo con corresponsalías en directo, en vivo y en directo una guerra. Entonces, esto también le va dando un tinte, un matiz que nunca antes tuvo para la humanidad, el poder estar viéndola y sintiendo de la manera en que se está sintiendo y en la manera en que nos vamos anoticiando día a día de lo que pasa en Ucrania. Entonces, tengan en cuenta que si ese axioma
que ha servido siempre a lo largo de milenios, de que se gana a través de la desinformación, fíjense ustedes hoy el poder que toma esta característica que tienen las guerras a la hora de que cada uno de los dos bandos que intervienen, aunque no son dos, son muchos más, pero pongamos que sean dos, están diseñando como tácticas, como objetivos, para informar acerca de lo que pasa. Siempre que hablamos acerca de lo que pasa, el encomillado, siempre. Porque no pasa lo que pasa, pasan muchas cosas más detrás de bambalinas, muchas cosas. Y una vez más, insisto, es muy importante que puedan abrir sus mentes para poder captar, aunque sea, cuando de una información se trate, qué hay detrás. Pero no es ese qué hay detrás y aparece la teoría conspiranoica que está tan de moda, ni pensar, porque eso siempre los va a llevar, ¿saben a dónde? A pensar que hay malos y buenos. Entonces ahí se dualizan. En la medida en que no puedan saltar, trascender la dualidad, no van a poder entender nada. Entonces, eviten esas simplificaciones que la mente les va a dar a priori, de pensar que hay bandos buenos y bandos malos en esta guerra. Eso no existe, no existe. Por muchas razones, hasta podríamos llegar a decir que hay una sola manera de entender de qué manera se diseñó, por decirlo de alguna manera, esta confrontación, y que el otro pasillo, la otra vereda o la otra calle en la que podemos situarnos para analizarlo, sería ni más ni menos que el plan divino. Fíjense hasta qué punto podríamos llegar a analizar la guerra desde este punto de vista. Un solo bando que llamarían los controladores de la humanidad, frente o versus a un plan divino que sí o sí se cumple. Lo que no sabemos es cuándo. El cómo es el cómo lo estamos transitando. El cómo ya sabemos cómo es. Primero un virus, después un casco, después la falta de dinero. Estas son las tres grandes patas de este cómo. El cuándo, nadie lo sabe. Ni siquiera la jerarquía planetaria y cósmica, ni la alianza, ni la confederación intergaláctica, ni nadie. Como dice Saint Germain, la conciencia humana es impredecible. Y en este momento la impredecibilidad es bastante acentuada por el grado de confusión que en el que pueden caer muchas mentes al tratar de analizar lo que pasa. Entonces, partimos de esa base. Hay desinformación en todo, absolutamente en todo. Casi les diría que es imposible encontrar algo genuino. ¿Por qué? Porque precisamente lo que tenemos que desmantelar es un sistema de pensamiento donde lo genuino no existe. Hay que volver a lo natural, a la ley natural, que es lo correcto, lo que está unificado, lo que está en unidad, lo que es no dual. Estamos pasando de una manera de ver el mundo, que lo fuimos construyendo, que podríamos llamarlo a grandes rasgos materialismo, a un estado de no dualidad mental. Eso es lo que estamos transitando. Primero fue a través de la enfermedad y el cambio de conciencia o de transición de un estado de conciencia a otro llamado muerte, virus mediante. Ahora es con un casco. En poco tiempo más, con la falta de dinero. Entonces, vamos a comenzar a enumerar, aunque sea a grandes rasgos, después en próximos programas nos iremos deteniendo en cada uno de ellos. Enumeremos algunas de las causas de esta guerra. La primera, podríamos decir, y hay muchos que están abonando esa teoría, recuerdan ustedes que después de los 2 años de confinamientos y de pandemia y demás, estábamos porque me incluyo y muchos de ustedes también, desde nuestras oraciones o nuestros pensamientos y nuestros deseos, toda esa energía mental que enviamos a todos los que salieron a la calle
en distintos países del mundo para terminar con los mandatos. Y había ocurrido Canadá, donde se les tuvo que dar de baja por el empuje, la valentía y el coraje de tanta gente en las calles. Y luego empezaron a proliferar en distintos países de Europa y también en Estados Unidos y también en algunos países de Latinoamérica los llamados Freedom Convoys, los convoys de la libertad. En Argentina también hubo uno, hay un grupo en Telegram que tendrá unos 400, 500 participantes que lograron manifestarse en Casa Rosada un par de meses atrás y se conformaron estos grupos en distintos países del mundo. Después de lo de Canadá, se había organizado uno muy fuerte que iba a llegar a Washington, D.C. Justo 2 días antes de que ocurriera esta invasión rusa, entre comillas, a Ucrania. Entonces, todas las tapaderas informativas que nos tienen en una vorágine no solamente de información, sino de poder analizar lo que va ocurriendo en el planeta en estos momentos, es tan rápida, tiene una dinámica tan grande, que ni siquiera muchos alcanzan a avisorar las dimensiones de lo que esto puede significar. Esa es una de las tantas variantes que podríamos considerar. Por supuesto que hay muchas otras. Yo me hice un pequeño síntesis acá de lo que podríamos enumerar. Y tenemos todo lo que tiene que ver, por supuesto, con el dinero, que enseguida nos vamos a referir a eso, pero básicamente al dólar. Acá también, cada vez que escuchen hablar del dólar, de los procesos de desdolarización en el sistema monetario mundial, global y demás, piensen también que esto se sitúa en ambas calles paralelas. ¿Por qué? Porque sirve tanto a uno de los bandos como al plan divino. La desdolarización y la desaparición del dólar como reserva estratégica de valor en todo el mundo. Esto está ocurriendo, esto es un hecho. ¿Cuándo desaparecerá como tal? No lo sabemos. Puede ser 1 año, puede ser 6 meses, puede ser 2 años, pueden ser 5, pero a eso vamos. ¿Qué se hace o qué se haga cuando ocurra finalmente eso? Dependerá en qué pasillo o en qué calle nos ubiquemos. Entonces, porque sirve a los planes de ambos bandos. Hablar de bandos, cuando hablo de plan divino, se imaginarán ustedes que es nada más que al puro efecto de graficar lo que estamos diciendo, nada más. Tenemos esa situación. Después, todo lo que tiene que ver con temas, por supuesto, que en la próxima fase lo vamos a ver crudamente, que es todo lo que tiene que ver con el petróleo, con los combustibles y los gasoductos en juego y todo eso. Otro aspecto también ya tiene más que ver con cuestiones también geopolíticas, pero la geopolítica en este momento, lamento decirles a todos los analistas y expertos en relaciones internacionales y analistas en geopolítica, que ya no va más. La geopolítica terrestre no va más. Y esto hay que entenderlo. Hay que empezar a hablar de exopolítica, que son las relaciones internacionales y diplomáticas que tenemos los que conformamos el planeta Tierra a través de las distintas jurisdicciones, llamados hasta ahora Estados-Nación, pero van a tener otro nombre. ¿Con quién? Con las diplomacias y las naciones estelares con las que tenemos contacto los humanos desde hace milenios y que próximamente se va a revelar. Si eso no se entiende, entonces están realmente en problemas a la hora de poder analizar la guerra. Está en cuestión. Entonces, en ese marco y en ese contexto, también ha habido un par de hechos
que algunos lo llamarán esotérico. Yo ya prefiero hablar de la palabra esotérica, casi sacarla del léxico, porque todo ha pasado a ser exotérico con X. Pero un par de eventos que en mi opinión, y vamos a ver hoy si llegamos a exponerlo, si no será mañana, tiene una relevancia importante por descubrimientos que se dieron un par de semanas antes de esta invasión rusa a Ucrania. Entonces fíjense ahí cómo tienen, ahí nomás, entre 4 o 5 variantes, pero hay muchas más, porque todas se mezclan, todas se conjugan. Una muy importante también, no nos olvidemos de enunciarlo porque es muy importante, es que ya también tiene que ver con el desarrollo a nivel evolutivo que estamos teniendo los seres humanos que habitamos este planeta en este momento. ¿Qué quiero decir? Ustedes saben que la evolución se va dando por cambio genético. Y entonces en este momento nosotros no somos una raza que haya nacido en el planeta Tierra, aunque somos un mix de muchas razas. El planeta es un gran laboratorio y de esa mixtura tiene que surgir el proyecto Adán cádmico de nuestro creador, de la fuente creadora. Eso que algunos llaman Dios, llamémoslo fuente creador, que es la plantilla de 12 más 1. Entonces, 12 hélices de ADN más la malla crística como 13ª hélice que engloba todas las demás. Ahí es cuando aparece, hemos hablado en otros videos, no en el programa, pero en videos que puedan ver en este canal, de la conciencia crística y de la conformación de lo crístico en nuestro ADN, como una identidad genética que nos caracteriza como una raza crística o micaélica. Entonces, esta situación tiene mucho que ver con este primer pueblo o primer reinado eslavo que es Ucrania, antes incluso que el ruso. Es decir, esas características lo ponen en un lugar privilegiado a la hora de poder analizar, si ustedes quieren, esotéricamente lo que está ocurriendo en la guerra en este momento. Entonces, ven ustedes cómo hay distintas variantes que un desprevenido no podrá unirlas, pero el trabajo mental, cognitivo, intelectual que hay que hacer es de poder unirlas, porque en la medida en que uno hace ese trabajo, las cosas sí se presentan con un poquitito más de claridad, más hilvanadas, y uno está un poquito más atento a la hora de escuchar lo que se nos dice que está pasando. Entonces, les propongo que comencemos con una de estas variantes que les nombré, que es el netamente económico, que yo diría que en realidad es una que engloba a todas las demás, lo económico. ¿Por qué? Porque en este momento, una vez más, al estar pasando de este sistema del materialismo a un sistema de no dualidad, de unidad, lo que se pone en juego es la relación con el dinero. Por eso la próxima fase de todo este gran plan o agenda, repito, plan o agenda de un lado y del otro, hay que ver cómo nosotros como seres humanos nos comportamos y actuamos para ver qué pasillo gana, ¿no? Cuánticamente hablando. Este es el tema. Entonces, piensen ustedes que todo lo que se viene, desabastecimiento, corte de cadenas de suministros, inflación, hiperinflación, falta de deudas, endeudamientos, etcétera, etcétera, viene conjugándose en este planeta desde hace siglos. Lo que pasa que yo diría desde los últimos 70, 80 años ya es de un modo casi patético
Y el que no se quiera dar cuenta realmente cae en un negacionismo que realmente es algo casi patológico. Y me refiero a muchos de estos gobernantes, entre los cuales nuestro país se encuentra, que siguen creyendo que el endeudamiento es la base de la construcción de una economía para un país. Y no se les ocurre absolutamente ninguna otra cosa. Pero no porque sean brutos son, pero además de eso, brutos en el sentido de ignorancia. La ignorancia solamente es espiritual, están totalmente desconectados del espíritu. Entonces, dentro de esa gran ignorancia que los mueve, vienen impulsados por una inercia que en los últimos 70, 80 años es una inercia a la emisión de dinero, pero ya de una forma patológica. Y lo que a mí me resulta en lo personal patológico es repito, el negar que esta es la madre de todos los males. Pues la madre de todos los males no es el dinero en sí no es un recurso, no es ni malo ni bueno, es la energía, lo que uno hace con el dinero. Lo que direcciona la energía del dinero es lo que es malo o bueno en términos de dualidad. Por eso el materialismo, y por eso está este impulso cósmico que tenemos que tener los seres humanos en este momento, en este proceso ascensional, de cambiar la relación con el dinero, para poder erigirnos en una dualidad. Fíjense la importancia del dinero en este momento. Por eso lo importante de la fase que viene, cuando nos saquemos el casco y nos tengamos que meter la mano en el bolsillo, virus, casco, bolsillo. Eso sería un poquito la gráfica del gran plan. Entonces, estos temas, voy a compartirles ahora unas cuestiones. Fíjense, este hombre es un economista, macroeconomista, Rob Kirby, de los Estados Unidos, macroeconómico. Dice que él asegura esto, que todos los problemas que ya están, es una obscenidad el tema de la emisión de dinero, y que todos los problemas, desde los camioneros de Canadá, los convoyes de la libertad, hasta, por supuesto, esta guerra, tienen su raíz en la emisión de dinero espurio, de dinero falso. Se lo llama dinero fiat técnicamente en la jerga financiera. Y da algunos datos, por ejemplo, de que la Reserva Federal, el gran fraude de la Reserva Federal, no tiene 9 billones de deuda, probablemente tenga más de 100 billones, dice Kirt, en dinero no reconocido. Entonces, esta obscenidad a la que el economista se refiere, nos constituye, nos crea una gran mentira, estamos viviendo en una gran mentira. Entonces, para poder hacer frente a una mentira, ¿a qué están dando lugar todas estos controladores y los muchachos que se divierten creando estas cosas? Ojo, siempre abro un paréntesis, porque para mí no hay malos ni buenos en la película. No son ellos los malos y nosotros los buenos. Estamos todos metidos en el mismo baile. Pero bueno, dentro de esto, para saber de qué estoy hablando, les tengo que poner un nombre. Lamentablemente el lenguaje limita y entonces hay que ir aclarando, bueno, para que entiendan dónde me ubico. Yo no soy de los que se erigen como grandes patriotas, libertarios, que hay que derrocar a los malos. Creo que la humanidad ha fracasado en todo este último tiempo, digamos los 2000 últimos años, en hacer bien los deberes. Y por eso hemos llegado hasta acá. Pero estaba también dentro de nuestro plan evolutivo y entonces nos estamos haciendo cargo de todo esto y la verdad que la estamos pasando, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y finalmente estamos evolucionando. Pero volviendo entonces acá a este análisis, fíjense qué dice Kirby. Además hace referencia, allá hay muchos economistas, por supuesto, que no los van a escuchar en la tele ni los van a escuchar por radio, no en los medios corporativos de desinformación, pero muchos economistas que ya desde hace años están diciendo que Estados Unidos miente y la Reserva Federal, por supuesto, es un gran fraude, una gran mentira, es un gran banco privado conformado por los bancos centrales que ella misma administra, en realidad.
Pero se nos dice, ¿no?, que la inflación en Estados Unidos es del 2%, del 3%, del 4%, del 7%. Mentira, está por arriba del 20%. Entonces dice este hombre, por ejemplo, que en el último año en Estados Unidos el precio del gas natural subió un 81%, el precio del crudo el 66%, los productos básicos agrícolas el 24%, el alquiler un 13%, los precios de los autos usados el 44%, los precios del ganado el 20%, la madera un 15% y el café un 92%. Por ejemplo, y el IPC, que es el índice de precios al consumidor, subió un 7,5%. En resumen, estas mentiras de inflación no son solamente de Argentina. Yo casi les diría que nació en Estados Unidos. Entonces el primer velo que hay que empezar a correr es dejar de creer que lo que escuchan de los economistas, sobre todo de los llamados libertarios y demás, es que de la gran economía estadounidense. Esa economía está quebrada, absolutamente quebrada. El nivel de endeudamiento que tienen los estudiantes en Estados Unidos es fenomenal. No pueden hacerse cargo de esa deuda. El nivel de endeudamiento de las familias, absolutamente igual. ¿Y qué pasó durante estos 2 años de pandemia, de confinamiento, de cierres de pymes y demás? Lo mismo que pasó en Argentina, lo mismo que ha pasado en todo el mundo, pero en Estados Unidos se nota y se va a notar mucho más. Entonces todo eso tiene que ver, a la hora de poder analizar la guerra, con todas las cosas que se están tapando y que no quieren, por supuesto, que se sepan, que no lo sepamos, para seguir, por supuesto, allí metidos de una mentira en otra. Les comparto ahora, por ejemplo, tengan paciencia que esto es nuevo, entonces ya lo voy a aprender a usar y será más dinámico. Por ahora vamos haciendo lo que podemos. Michael Hudson, otro economista estadounidense experto en finanzas. ¿Qué nos dice don Hudson? Bueno, él hace una interesante, en este artículo, una interesante relación de cómo siempre Estados Unidos trató, sobre todo en los últimos años, de evitar esa alianza que inevitablemente se dio y que hoy es muy muy fuerte entre China y Rusia. Entonces, todo para sacar de la órbita a estos dos gigantes, con la dependencia que tiene Estados Unidos de China, ya lo sabemos, hizo lo imposible para que eso no ocurriera. A ver, les quería comentar algo. Y él habla del señorío del dólar, por supuesto, que le permitió a los Estados Unidos la creación de la fuerza militar propia, y todas las acciones que Estados Unidos está llevando adelante ahora en cuanto a la confiscación del oro y de las reservas, no solamente en Venezuela, en Afganistán, ahora en Rusia. ¿Qué va a pasar? Piensen ustedes en el cierre que se está haciendo de cuentas bancarias de extranjeros adinerados que están acabando con la idea de que la tenencia en dólares como valor estratégico de reserva es la solución. Todo eso hace que la economía a partir de ahora vaya cayendo en una inestabilidad cada vez más grande, en un mar de incertidumbre. Piensen ustedes, por ejemplo, en qué va a pasar, por ejemplo, con las tenencias de deuda que tiene Japón y que tiene China, del Tesoro de Estados Unidos, bonos del Tesoro de Estados Unidos. Casi 2 billones en el caso de Japón. Están como locos reuniéndose los banqueros del banco de Nippon para ver qué hacen con eso, porque están viendo que esa deuda se les devalúa con esta depreciación del dólar y con todas estas medidas que está tomando Estados Unidos, que no llevan sino a la desdolarización, que cada vez más con esa fusión entre China y Rusia van poniendo en una posición distinta a los Estados Unidos a lo que hemos tenido hasta ahora. Este es uno de los grandes cambios que se viene. Desde el punto de vista financiero les estoy hablando.
¿Y Rusia qué pasa? Está descubriendo también que no necesita dólares estadounidenses como respaldo para el tipo de cambio del rublo. ¿Por qué? Porque Rusia está apostando al oro ya desde hace un par de años largos. Y esto tiene que ver con lo que viene. Esto tiene que ver con lo que viene, con un sistema financiero global que se instaura a nivel global, que ya está a prueba, poniéndose a prueba desde hace 2 o 3 años, pero que se está esperando que todo esto que está pasando, pasemos la tormenta, porque tienen que pasar muchas más cosas, estoy hablando en el plano monetario financiero global, para poder instaurarse, implementarse en todo el mundo un sistema financiero cuántico, del cual hemos hablado en otro video en este canal. Entonces fíjense ustedes cómo todas estas cosas van llevando a lo que está planificado, una vez más, para un lado y para el otro. Fíjense, las sanciones a Rusia amenazan al dólar. Otro especialista en finanzas de Estados Unidos. Entonces acá, por ejemplo, este analista se refiere a lo que les comentaba hace un ratito. Japón y China tienen muy pocas cosas en que están de acuerdo, dice el artículo, pero menos en la estrategia económica de ver qué hacen con la tenencia de deuda del Tesoro de Estados Unidos, que son entre los dos 2,5 billones de dólares. Esto es lo que está en juego. Esto es lo que está en juego, lo que está ya preocupando a los funcionarios en Tokio y por supuesto en Pekín. Entonces, todas estas, fíjense que hubo en el New York Times la semana pasada, la secretaria de Comercio Gina Raimondo advirtió que Washington podría tomar medidas devastadoras contra las empresas chinas que ayudan a Rusia a evadir las sanciones. El espectro de un conflicto entre China y Estados Unidos podría llevar al índice CSI aún más al rojo. Claro, ¿hasta dónde podrían los chinos y los japoneses soportar esa devaluación del bono, de las deudas que ellos tienen en bonos del Tesoro de Estados Unidos? ¿Y qué harían en todo caso también para evitar que esto siga, que se salga de cauce? Entonces esto también pone en un grado de vulnerabilidad al presidente de Estados Unidos. No lo vamos a nombrar porque ustedes saben que hay que cuidarse mucho en este tipo de comunicaciones y de mensajes. Entonces, como cuando se dicen que están asustados, créanme que es cierto que están asustados, están dando manotazos de ahogado, porque muchas cuestiones desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico no las pudieron manejar, como por ejemplo esta alianza entre Rusia y China. Acuérdense ustedes que antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos de este año en Pekín, Xi Jinping se reunió con Putin. ¿Y para qué creen ustedes que se reunieron? No solamente acuerdos que tienen que ver con el suministro de combustible. China y Rusia ya tienen desde hace años acuerdos dentro del marco de la diplomacia, de la política internacional, que son acuerdos entre estados de beneficio mutuo, se llaman técnicamente, de beneficio mutuo sin límites. De beneficio mutuo sin límites, que entonces no solamente están acordando cosas ya desde hace un tiempo largo en materia de combustibles, sino también de otro tipo de suministros. ¿Para qué? Para ir alejándose de esa dependencia del dólar que tuvo el sistema económico y monetario internacional hasta ahora. Porque eso es lo que se termina, eso es lo que acaba. Claro, ustedes me dirán, pero ¿es necesaria una guerra para esto? Bueno, la necesariedad de los eventos en la historia de la humanidad, eso es algo bastante relativo desde el punto de vista kármico. Son cuestiones que tenemos que transitar, cosas que nos van enseñando y nos van poniendo a todos como en un espejo aquellas cosas que están aún sin transmutar. Esto ha sido así a lo largo de todos los tiempos. Bien, vamos a continuar. Fíjense las declaraciones de este muchacho, que no lo vamos a nombrar, pero todos saben ustedes de quién hablamos, este inversor multimillonario. Dijo
que solo de poner a Putin y Xi evitará la destrucción de nuestra civilización. Vaya, vaya con las declaraciones de este hombre en un artículo publicado en Project Syndicate. El magnate aseguró que el acuerdo firmado entre los líderes de Rusia y China antes de la invasión de Ucrania es clave y considera que el líder ruso siente que si va a dejar su huella en la historia rusa es ahora o nunca y que por eso invadió. En fin, y para él entonces habría que deponer a ambos líderes seguramente para que todo lo que ellos están planificando siga su rumbo. Continúo acá, a ver si lo están viendo. Sí, lo están viendo. Entonces, fíjense esto. Estados Unidos acusa a Rusia de planear un ataque con armas químicas en Ucrania. Se enteraron de esto, ¿verdad? Fue hace exactamente 2 días. Acá está el embajador ruso ante Naciones Unidas, en Naciones Unidas, Vasily Nevencia, en la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad el 11 de marzo pasado, donde está allí encendiendo las alarmas en el Consejo de Seguridad de las Naciones, porque Estados Unidos acusó a Rusia de difundir información falsa acerca de un laboratorio de armas biológicas en Ucrania. Bien, Washington sospecha que Rusia podría estar planeando usar armas químicas o biológicas en el país invadido tras un falso ataque. Y bueno, habló de un peligro biológico real para la población de los países europeos y demás. Ahora, este tema es bien importante que lo tengan en cuenta, porque por supuesto se dice que es una noticia falsa, una fake news. Hay más de 30 LABS en Ucrania de biológicos, no solamente de armas, que por un lado se nos dice que Putin llegó a tomar con sus soldados esos lugares para defenderlos de ataques del otro bando. Pero estos muchachos del otro bando se adelantan y dicen que Rusia está planeando un ataque con armas químicas en Ucrania. Entonces, por el otro lado, dicen, ¿son los laboratorios biológicos dirigidos por Estados Unidos en Ucrania una de las razones detrás de la invasión de Rusia? Veamos este tema, que ha sido un tema muy puesto sobre el tapete la semana pasada, y que realmente es uno de los grandes temas a poder analizar y de los cuales no hay cuestionamiento alguno. Estos laboratorios están, por supuesto que van a decir que no. En realidad esto forma parte de un programa de reducción de amenazas biológicas que tiene Estados Unidos. Tiene varios laboratorios de este tipo en Ucrania bajo el nombre de ese programa. Pero desde las redes sociales y demás comenzaron a difundirse estas informaciones, y varios blogs y webs y canales de YouTube también, por supuesto, acusando a Estados Unidos de tener laboratorios de armas biológicas cerca de la frontera de Ucrania con Rusia, que son laboratorios de armas biológicas administrados y financiados por el gobierno de Estados Unidos en suelo ucraniano. Acá les voy a mostrar, fíjense acá, este mapa donde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 están marcando 8 lugares donde estarían esos LABS. Lo que dice Estados Unidos es que ellos están contrarrestando la amenaza de brotes deliberados, accidentales o naturales de las enfermedades infecciosas más peligrosas del mundo. Entonces ven cómo este tema también es importante que lo analicemos. ¿Por qué? Porque en Ucrania, así como les dije lo del primer reino eslavo, también hay que decir que en los últimos 8 años, desde que se configuró a Ucrania como un estado tapón en 2014, con todo lo que aconteció en ese momento,
con los muchachos de este bando tomando la delantera allí y ocasionando una especie de, bueno, fue un golpe de Estado y demás. Desde entonces se constituyó como una gran guarida de toda esta gente. Es decir, vamos a tratar de hablar lo más codificadamente posible para poder seguir estando al aire. Hay más de 4.000 búnkers subterráneos donde no han pasado cosas agradables, sino todo lo contrario. Y por supuesto las fuerzas de la luz que están ayudando en nombre de la Alianza para la Liberación de la Tierra y demás, tienen sus contactos terrestres aquí, y por supuesto que toda esa gente trabaja con mandos medios o medios altos de los distintos gobiernos del mundo, porque créanlo o no, hay más de 150, 160 países, o quizás ya a esta altura más, en los cuales hay cuadros políticos, administrativos y demás que están trabajando para la luz, aunque uno no se dé mucha cuenta, ¿no? Pero esto es así, porque esa es la transición hasta que los nuevos líderes, que van a ser liderazgos por supuesto totalmente distintos y nada que ver con lo que hemos construido en el materialismo, no estamos hablando de ese tipo de liderazgo, sino de algo totalmente distinto. Pero para no irnos del tema, desde 2014 entonces Ucrania se sitúa como un lugar bastante oscurito en este sentido, y han empezado a salir a la luz en los 2 últimos años muchas de estas cosas. Entonces también nos hace pensar, a los que conocemos y tenemos esta información, qué casualidad que haya una guerra en ese lugar. Esta es otra de las variantes que tienen que tener en cuenta a la hora de analizar todo esto. Voy a mostrarles una información que da cuenta de esto en cuanto al presidente de Rusia, que ha dicho que los corredores humanitarios que permiten la salida segura para ucranianos, por supuesto inocentes, atrapados en la guerra, estén siendo utilizados por traficantes de peques, y han sido descubiertos en muchos de estos centros de refugiados. Una de las cosas que a mí me ha llamado poderosamente la atención, vieron que los hombres entre los 17 y 65 años tienen que quedarse en Ucrania, no pueden salir. Las que salen son las mujeres con los hijos, pero no ha llamado la atención la cantidad de hijos, la cantidad de chicos, o que por ahí ven a una cantidad enorme de chicos todos amontonados y quizás con 1 o 2 adultos nada más. Pregúntense por qué esas cosas. Entonces, este tipo de información les puede dar la respuesta a esto. O por ejemplo esta otra. Los traficantes de peques que secuestraron a peques rusos y los transportaron a Ucrania para venderlos como esclavos infantiles. Hay un montón de información de este lado. Por supuesto que ustedes podrán decir, bueno, no lo creo, pero lo peor que se puede hacer en un momento así como el actual, después de haber estado 2 años en confinamiento y con la boca tapada, es no creer. Es decir, apelar al discernimiento una vez más, pero informarse, tener esta información. Porque si no, cuando les venga toda la información junta, no van a saber qué hacer con eso, no lo van a poder metabolizar. Entonces, en esta guerra, indudablemente, hay mucho de esto. Hay mucho. Vamos a continuar, por ejemplo, diciendo que ya son 2,5 millones de refugiados. Acá voy a mostrarles un pequeño mapa hacia dónde se están dirigiendo estos refugiados que salen yendo de Ucrania. Fíjense que a Polonia 1,5 millones, un poco más de 1,5 millones, Bielorrusia 858.000, Moldavia, a Rumania, a Eslovaquia, a Hungría. Bueno, en lo que va, ¿no es cierto?, en estas 17, 18 días, más de 2,5 millones de personas
han abandonado el país para buscar refugio. La mayoría de las personas que huyen han cruzado la frontera con Polonia. Algo interesante, muy interesante, y se están empezando a hacer sondeos. Creo haber leído uno en NBC News. Después, si encuentro la fuente de todo lo que he leído, lo pongo en la descripción del video, pero créanme que van a empezar a salir sondeos en este sentido. ¿Ustedes no se han puesto a pensar también en la solidaridad del ciudadano común, el ciudadano a pie, como se suele decir, cuando prenden la tele o en las imágenes de los videos que circulan por YouTube y demás? La gente se conmociona por cuántas mujeres y niños y cuántos refugiados. Parece que hubieran descubierto el drama de los migrantes ahora. Y la verdad que el drama de los migrantes en los últimos 10 años en el mundo ha sido algo fenomenal en cuanto a crecimiento. Y no hay que irse a África nomás, hay que irse a Latinoamérica con los venezolanos primeros, en la frontera con Colombia y con Brasil, esto nomás en Latinoamérica, acá cerquita nuestro, pero pareciera que como tienen el color de piel negro, no llama tanto la atención ni despierta tanto la solidaridad en la gente. ¿No les llama la atención? A mí sí, poderosamente. Gente de la que nunca escuché una preocupación por algún refugiado boliviano, colombiano, o de Egipto, de África, o algún senegalés perdido de 5 años muerto de hambre, de pronto llorando frente a la televisión porque una mujer de 1,70, 1,80, pelo rojo, blancos de ojos verdes, estaba rodeada de sus hijos también blancos de ojos verdes. Y respecto a los sondeos que les digo, es que ya se están empezando a hacer eco de esta situación algunas consultoras que están midiendo el grado de racismo encubierto en este tipo de cosas que les estoy comentando. Entonces, como ven, una guerra pone sobre el tapete toda la dualidad de cada uno de nosotros. Esto no le concierne solamente a Ucrania, nos concierne a cada uno de nosotros. Y para ver qué hemos hecho con nuestras vidas para llegar aquí. Este es el tema. Continuemos. Bueno, y esta es la última variante que les decía respecto de un arca espacial en Ucrania que fue encontrada apenas unos días antes de la invasión rusa a Ucrania. Los informes confirmaron que el ejército ruso, dice este blog, ha capturado la ciudad portuaria de Ucrania y la región de Kherson, donde se dice que está enterrada una antigua arca espacial. El arca espacial estaría enterrada bajo el Parque Natural Nacional Olenski Sands, que se encuentra a solo 25 kilómetros al este de Kherson. Se dice que el arca espacial se está activando y se predice que eventualmente comenzará a volar. Pero miren ustedes, resulta que, y hubo información de esto en algunos diarios rusos, respecto de que el ejército ruso había llegado a este lugar, la armada rusa, y se había hecho de esta arca. ¿Y qué pasó? Que del otro lado los otros muchachos también se enteraron que esta arca espacial estaba estacionada ahí en Ucrania, y por eso entonces se arma la guerra para ver quién se queda con esto. Entonces acá sí ven cómo todas estas cuestiones que traté de enumerarles o de mostrarles con algunas fuentes y demás, hacen un combo, un mix tan grande de situaciones, de variables, que a la hora de analizar no se puede ser simplista y lineal. No se puede ser simplista y lineal a esta altura del baile en el que estamos metidos como humanidad. Entonces la invitación a que vayan pudiendo tener en cuenta todas estas situaciones que han intervenido a la hora de declararse esta situación, y
termino con esto porque me pareció un hallazgo también. Quítate la mascarilla, ponte el casco. Es un artículo de Roberto Peccioli, un filósofo italiano, donde de manera muy clara, primero cita a Marshall McLuhan, diciendo tenía razón que el medio es el mensaje, y comienza, fíjense esta caricatura, donde de un televisor salen dos manos, que está sacándole tornillos, destornillándole la cabeza a alguien que está estupidizado mirándolo horas y horas, durante 24 horas en tiempo real, ahora una guerra, antes una pandemia. Entonces, este hombre, Roberto Peccioli, este filósofo italiano, dice, ¿qué es de hecho sino el totalitarismo? La impresionante cadena de mensajes unidireccionales provenientes del poder. Hoy el totalitarismo es una poderosa máquina global para difundir verdades preempaquetadas, que hace que Marshall McLuhan tenga razón, el medio es el mensaje. Luego hace alusión a Max Weber, cuando Weber hablaba del politeísmo de los valores, como el rasgo característico de la modernidad, el politeísmo de los valores. Bueno, eso se perdió, ya no, porque precisamente ya la modernidad también está dando paso a una era nueva, ¿no? La era dorada de Acuario. Pero ¿cómo nos volvimos a un monoteísmo más rígido? En el sentido, dice el autor, que el occidente libre posee todas las verdades, las prescribe y las impone junto con las conductas que de ellas se derivan. Ha sido así para la narrativa epidémica durante 2 años, ahora convertida en una máquina de comunicación ultra rápida desde el 24 de febrero, el día del inicio de la acción rusa en Ucrania. Imposible plantear dudas o hacer preguntas, se eliminan todos los disensos en los medios. Y termina haciendo una alusión a la reivindicación que Weber hizo acerca del criterio de la autoestima, es decir, tener la capacidad de estudiar con hechos, con razones, de cuestionarse lo que se nos está diciendo, porque entonces dejamos el politeísmo de valores y pasamos a un monoteísmo que no es nada más que un totalitarismo impuesto desde los que manejan los medios de comunicación, y durante las 24 horas del día la gente situada allí estupidizándose y creyendo lo que se les está diciendo. Pero no pasa solamente por la creencia en cuanto a decir sí, lo que se me está diciendo es la verdad. Es mucho más profundo, desde el punto de vista energético es mucho más profundo. No se olviden que decíamos al comienzo de este programa que las guerras se ganan con la desinformación, y los bandos hoy están luchando para ver quién tiene la mayor capacidad de desinformar para salir ganadores y determinar que el otro es el perdedor. En el medio, víctimas, muriendo, porque en realidad no es demagógico lo que voy a decir, esto ha ocurrido a lo largo de los milenios. ¿Quién piensa en la gente? Lo que ocurre es que tenemos que empezar a nosotros a pensar en nosotros mismos. Ese es el cambio de época. Ese es el cambio de época. Ya nadie puede pretender que otros piensen en la gente. La gente somos nosotros. Y ya seguir dándole poder. El poder es algo que deviene del espíritu, y que por lo tanto lo tenemos nada más que los que estamos conectados, que hacemos un gran esfuerzo por estar conectados con la fuente. El resto no tiene poder, tiene fuerza, que son dos cosas distintas. Fuerza por controlar medios de comunicación, fuerza por controlar ejércitos, fuerza militar. Pero eso es la nada misma al lado del poder que tenemos nosotros, la gente, para decir basta, para decir no te creo más, para decir no manipulas más mis conductas. Comenzar a vivir de otra manera pacíficamente, siempre pacíficamente, aunque cada uno elegirá la forma. Yo creo que va a haber disturbios civiles increyendo en todos los países del mundo, porque las revoluciones también no se hacen mirando la tele, sí se hacen orando. Entonces habrá y hay mucha gente que está orando, por supuesto, y eso se multiplicará porque es parte del plan divino, pero habrá muchas más que saldrán a la calle, y en su plan álmico estará también el desencarnar en el medio de una trifulca, reprimido por la policía. Por eso también entender que todas las almas que desencarnaron por el virus cumplieron con un plan álmico. Todas las almas que morirán, refugiados, migrantes que no encuentren
alivio para sus hijos y para sí mismos, también morirán. Y tomarlo desde un punto de vista álmico no es que tranquilice a la conciencia, sino que ayuda a entender los procesos de cambio. Estamos verdaderamente ante una revolución. Es una revolución, pero no es cultural ni industrial, es una revolución paradigmática, de un modo de pensar, de un modo de pararnos ante la vida. Entonces, que haya hoy una guerra y que de la mascarilla hayamos pasado al casco, no nos sorprende. A muchos no nos sorprende, como no nos sorprende la gravísima crisis económica que se viene. Y esto es para que lo empiecen a visorar sin miedo, porque siempre recuerden que la frecuencia del miedo que ha sostenido la humanidad a lo largo de milenios es lo que ha llevado también a construir todo lo que está ocurriendo hoy. Y cuando lean o se noticien de la guerra, tengan en cuenta cuántos minutos al día le dedican a esto, o si van a cambiar las series, el cine, el arte por la guerra en tiempo real. Eso es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. ¿Qué estamos alimentando electromagnéticamente? ¿Qué estamos alimentando? Ahí sí hay una poderosísima decisión e influencia en los eventos próximos. Y respecto de los que muchos señalan, ya vamos a hablar en otros programas específicamente de eso, de la ayuda que ya está próxima a llegar desde el cielo, o desde los cielos, como suelen llamarlo. Permítanme dudar. Yo no sé si los que canalizan, y que cada vez son más, afortunadamente, gracias a Dios, nos ayudan a muchos a entender también nuestros propios procesos, benditos sean, que están proliferando en todo el mundo. Pero muchos de ellos me parece que pecan de ingenuos, en el sentido de creer, voy a ser muy cuidadosa en las palabras que utilizo, de infundir una esperanza que, y volvemos a nombrar a la arcangelina, fíjense ustedes qué interesante, de infundir esperanza, yo diría fácilmente, o desde la simplicidad de creer que los de arriba nos están observando, que nos guían y nos observan, eso es indiscutible, pero que nos van a dar una mano más grande de las que nos han dado hasta ahora. Permítanme dudar, porque cuando yo escucho a los de arriba, tengo una especial predilección por uno de ellos, que es Jesús, el Cristo. Y la verdad que cuando lo escucho, y estoy muy expectante a los próximos mensajes que den en Semana Santa, en la Sagrada Semana, pero dio el último mensaje el 3 de marzo, a través de la Orden Gracia y Misericordia, y la verdad que yo no les voy a decir que está enojado, pero es un cachetazo cuando uno lo escucha. Lejos está de estas canalizaciones en las que se nos pasa un poquito de vaselina, ¿no?, por el ego, y una palmadita en el hombro, y se nos dice: quédate tranquilo que está todo bien. Y no está todo bien. No está todo bien en nuestras casas, en nuestras familias, en las parejas, en la relación con los hijos. No está todo bien. No está todo bien cuando uno sale a la calle a hacer una compra, una interacción con un otro, con los vecinos, en las comunidades, en los barrios. No está todo bien. Yo diría que hasta cuesta un poco encontrar cosas que estén bien. Entonces, cuando veamos una mascarilla, y luego un casco, y luego un bolsillo vacío, preguntémonos si estamos haciendo las cosas que Jesús el Cristo nos pide que hagamos. Entonces, bien, creo que con esto terminamos este programa de hoy, y nos seguimos preparando para lo que viene, siempre en esta configuración de la fe, porque la fe se construye desde acá, es un proceso cognitivo, es un proceso mental, que nos impulsa a todos a poder analizar lo que nos está pasando desde nuestros propios procesos individuales,
y de nuestras propias creaciones mentales. Porque si quisiéramos ir un poquito más allá, y les prometo hablar de eso en otro programa, ahora no, porque si no se les va a hacer un menjunje en la cabeza que no creo que sea positivo, pero si nos ponemos a pensar un poco, todo lo que está ocurriendo en el planeta en este momento es una creación mental nuestra. Es decir, que ni siquiera la guerra es real, es una creación mental. Y esas cosas feas que estamos viendo por la tele, en todas esas imágenes de heridos y de muertes y demás, no son más que creaciones que surgen de las mentes que están configuradas en un patrón energético de miedo. Y del miedo viene la culpa, del miedo viene el odio, del miedo viene el racismo, la discriminación, el rechazo. Piénsenlo. Entonces quizás cuando vean en la tele algún refugiado blanco de ojos celestes, no piensen qué pobrecito que es, y en todo caso comencemos a desarrollar la compasión, que es algo bien distinto que la lástima. Un abrazo grande y seguimos preparándonos.